Este sábado Marvel Studios vuelve a Hall H de la San Diego Comic Con, y probablemente estamos hablando de uno de los paneles más importantes para la historia de Marvel Studios en los últimos años. Porque sí, sabemos que estamos a días de ver Spider-Man Brand New Day, sabemos que a final del año tenemos Avengers Doomsday y sabemos que el próximo año vamos a estar hablando de Avengers Secret Wars. Pero después de esto no hay nada confirmado, solo rumores e incertidumbre. Pero este sábado todo esto puede cambiar, porque Marvel Studios tiene una hora completa en la Hall H de la San Diego Comic Con, una hora para hablar de proyectos confirmados, actualizar algunos que nos han hablado en los últimos años y sobre todo darle más limpieza y claridad a lo que va a ser el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Así que en este video vamos a intentar predecir todo lo que Marvel puede anunciar este fin de semana. No simplemente te estoy hablando de una lista de deseos. Vamos a revisar qué proyectos tienen posibilidades reales de aparecer, cuáles prácticamente necesitan una actualización y también cuáles creo que Marvel debería de guardar para un próximo momento. Y obviamente este sábado vamos a estar siguiendo absolutamente todo lo que ocurra, porque tendremos una cobertura en vivo aquí en Mike's Basement del panel de Marvel, siguiendo los anuncios, reaccionando a las sorpresas y comentando todo lo que vaya saliendo del Hall H. Así que si quieres vivir el panel en vivo con nosotros, ya sabes dónde encontrarnos. Porque si Marvel realmente está preparando el futuro del MCU después de Secret Wars, este sábado podremos conocer las primeras piezas y empezar a emocionarnos por todo lo que venga para Marvel Studios. Y vamos a comenzar con la predicción más fácil de todo este video. Avengers Doomsday sí o sí va a estar en este Hall H. Aquí realmente la pregunta no es si Marvel va a hablar de la película. La pregunta es cuánto tiempo del panel van a dedicarle. Estamos hablando de la siguiente gran película de Marvel Studios, una producción que está entrando en su recta final antes del estreno y que además acaba de liberar esta misma semana su primer tráiler oficial. Marvel acaba de encender oficialmente la maquinaria promocional de Doomsday, así que sería completamente extraño llegar al escenario más importante que tiene el estudio frente a sus fanáticos y simplemente pasar de largo. Doomsday tiene que ser una de las protagonistas del panel, pero aquí es donde creo que debemos moderar un poco las expectativas. No creo que necesariamente Marvel vaya a llegar con otro tráiler completamente nuevo apenas unos días después de haber lanzado el primero. Podría existir algún tipo de material exclusivos para los asistentes del Hall H, quizás alguna escena extendida, un vistazo detrás de cámaras o incluso un pequeño montaje con imágenes que todavía no hemos visto. Marvel ha utilizado este tipo de contenido en otras ocasiones para darle algo especial al público presente sin tener que lanzar inmediatamente otra pieza promocional para todo el mundo. Pero para mí el verdadero atractivo de Doomsday dentro de este panel podría estar en el escenario, porque esta es una de las películas donde Marvel puede llenar fácilmente el Hall H solamente llevando una parte de su reparto. Tenemos una cantidad absurda de personajes involucrados, diferentes equipos convergiendo y varias generaciones de películas de Marvel formando parte de un mismo evento. Así que no descartaría que una buena parte de la presentación de Doomsday sea precisamente esto: reunir a parte del elenco, hablar brevemente sobre la película y aprovechar el momento para vender la magnitud del evento. Y aquí incluso podría existir espacio para alguna sorpresa. No necesariamente revelar 10 personajes nuevos. De hecho, creo que Marvel debe de tener mucho cuidado con esto. Una de las cosas más interesantes de Doomsday en este momento es precisamente todo lo que todavía desconocemos. Sabemos muchísimo sobre el reparto, hemos visto finalmente el primer tráiler, pero todavía existen personajes y elementos de la historia que Marvel puede mantener escondidos hasta el estreno. No necesitan enseñarnos toda la película en Hall H, lo que necesitan es hacer que Doomsday se sienta como el evento, y la Comic Con es probablemente el mejor escenario para conseguirlo. Mi predicción concreta es que Avengers Doomsday abrirá el panel y con esta tendremos una presencia del elenco, quizás algunas declaraciones sobre la escala de la película y algún tipo de material adicional, aunque no necesariamente un segundo tráiler público. Es más, eso prácticamente lo descartaría. Pero también existe otra posibilidad, que Marvel utilice Doomsday como el punto de partida para hablar de algo mucho más grande, porque esta película no existe de manera aislada. Es solamente la primera mitad del final de esta historia. Y si Marvel realmente quiere aprovechar este Hall H para hablar del futuro inmediato del MCU, hay una película que inevitablemente tendrá que aparecer en la conversación. Y esa es Avengers Secret Wars. Porque después de Doomsday es literalmente la única película que tenemos confirmada oficialmente dentro del calendario de Marvel Studios. Y eso coloca a Marvel en una situación bastante curiosa. Normalmente cuando el estudio llega a Hall H ya conocemos una buena parte de su calendario. Quizás faltarán algunas fechas, quizás existen ciertos espacios vacíos, pero tenemos una idea relativamente clara de hacia dónde se dirige el universo. Y esta vez es completamente diferente. Tenemos Doomsday, tenemos Secret Wars y se acabó. Por eso creo que sería muy extraño que Marvel dedicara todo el panel únicamente a promocionar la película que está por estrenarse y no aprovechara para decir absolutamente nada de la que viene inmediatamente después. Ahora, tampoco creo que debamos de esperar demasiado. Secret Wars todavía tiene muchísimo camino por delante, y dependiendo de cuánto quiera proteger Marvel los acontecimientos de Doomsday, probablemente exista un límite muy claro de lo que pueden contar de la película.
porque cualquier detalle demasiado específico podría convertirse automáticamente en un spoiler, y no pueden decirnos exactamente qué personajes estarán ahí sin revelar quién sobrevive a Doomsday. No pueden explicarnos tampoco demasiado sobre la historia sin adelantarnos cómo termina la película anterior, y probablemente tampoco sea el momento de mostrarnos material. Creo que Marvel simplemente va a recordarnos que esta película existe. Podrían confirmar oficialmente que el proyecto sigue avanzando, quizás mostrar un poco sobre su producción, aprovechar la presencia de los hermanos Russo para vender la idea de que Doomsday y Secret Wars forman parte de una misma gran historia, y sinceramente creo que con eso es suficiente por el momento. Porque Secret Wars no necesita comenzar todavía su campaña promocional, lo único que necesita es tener presencia. Necesitamos sentir que Marvel sigue construyendo hacia ella y sobre todo que existe un plan para llegar hasta allá. Incluso podría existir algún tipo de anuncio relacionado con el equipo creativo o con el inicio de la producción, dependiendo de qué tan avanzado está el proyecto en este momento. Pero yo no esperaría ningún tráiler, no esperaría imágenes y tampoco esperaría una presentación gigantesca de reparto. Creo que cualquier revelación del casting relacionada con Secret Wars tiene mucho más sentido después del estreno de Doomsday. Lo que sí creo es que Marvel podría aprovechar esta película como una especie de frontera dentro de la presentación. Primero hablar de Doomsday, después recordarnos que todo culmina con Secret Wars, y entonces hacer la pregunta que todos tenemos en mente en este momento. ¿Qué viene después? Porque una vez que Avengers Secret Wars termine, Marvel Studios tendrá que comenzar prácticamente una nueva etapa. Y eso significa que este HUD tiene la oportunidad de hacer algo que no veíamos desde hace bastante tiempo. Presentarnos proyectos completamente nuevos. No simplemente secuelas de películas que ya conocemos, no solamente actualizar fechas, sino comenzar a construir la siguiente era del MCU. Y curiosamente mi siguiente predicción no es una película, es una serie que acaba de terminar su rodaje. Pues creo que Daredevil tiene muchísimas posibilidades de aparecer en este panel, y la razón principal es bastante sencilla. La tercera temporada justo acaba de terminar su rodaje hace unas pocas semanas. Marvel tiene un proyecto prácticamente listo para comenzar su siguiente etapa de promoción y al mismo tiempo tiene uno de los personajes que mejor recepción ha tenido durante estos últimos años. Así que sería bastante extraño no aprovecharlo, especialmente porque Daredevil se encuentra en una posición completamente diferente al resto de las series de Marvel. Durante varios años las producciones para Disney Plus parecían funcionar como proyectos individuales que aparecían, terminaban y después dejaban sus personajes esperando durante muchísimo tiempo para saber cuándo volveríamos a verlos. Y con Daredevil parece que finalmente existe una continuidad mucho más clara. Ya tuvimos una segunda temporada, la tercera ya terminó de filmarse, y Marvel parece entender que este es un personaje que puede sostener una historia continua durante varias temporadas. Por eso creo que el anuncio aquí tampoco tendría que ser necesariamente gigantesco. La confirmación de una ventana de estreno ya sería suficiente. Un primer vistazo sería todavía mejor y ya tienes el material filmado, entonces lo podrías hacer. Y dependiendo de qué tanto material realmente ya tengan preparado con postproducción y así, incluso podríamos recibir algún tipo de teaser exclusivo para los asistentes. Pero creo que lo verdaderamente importante sería confirmar que Daredevil sigue siendo una de las piezas principales del lado televisivo del MCU. Porque si este panel realmente va a comenzar a dibujar el futuro de Marvel después de Secret Wars, también necesitamos entender qué es lo que ocurre con las series. Y aquí es donde creo que puede llegar uno de los anuncios más interesantes. Porque hay otro proyecto televisivo que Marvel lleva demasiado tiempo construyendo sin llegar a terminar de confirmarlo. Un grupo de jóvenes que ha aparecido poco a poco durante años, personajes que ya existen dentro del MCU, que ya se conocen algunos entre ellos y que solamente necesitan que Marvel finalmente diga el nombre. Champions. Llegamos a uno de los anuncios que personalmente creo tiene bastantes posibilidades de ocurrir este sábado. Y sí, como ya te lo dije, estoy hablando de Champions o como muchos llevamos años llamándolo, Young Avengers. Porque independientemente del nombre que finalmente utilice Marvel Studios, es evidente que durante toda la saga del multiverso han estado introduciendo personajes jóvenes que eventualmente podrían terminar reunidos en un mismo equipo, como lo son Kate Bishop, Kamala Khan, Cassie Lang y otros personajes que perfectamente podrían formar parte de esta alineación dependiendo de la dirección que Marvel quiera tomar. El problema es que Marvel lleva años colocando estas piezas sobre el tablero sin terminar de hacer absolutamente nada con ellas, y eso ha provocado una sensación bastante extraña. Porque la idea de unos Young Avengers llega siendo una de las predicciones más obvias del MCU desde prácticamente el inicio de esta saga, pero el proyecto nunca termina de materializarse oficialmente. Por eso creo que Champions podría ser finalmente la respuesta. Un proyecto que permita reunir a esta nueva generación sin tener que convertirlo necesariamente en una gigantesca película de Avengers. Y creo que hacerlo como una serie tiene muchísimo sentido. Primero porque Marvel necesita proyectos televisivos que realmente tengan una continuidad. Durante los primeros años de Disney Plus tuvimos muchísimas series que introdujeron personajes nuevos, pero buena parte de ellos simplemente desaparecieron después de terminar su historia. Champions podría funcionar precisamente como el lugar donde varias de estas historias finalmente converjan. En lugar de crear 5 series individuales para continuar desarrollando a cada uno de estos personajes, los reúnes con una sola producción y permites que sus historias avancen juntas. Pero también creo que existe otra razón por la cual este proyecto tendría sentido precisamente ahora. El MCU está a punto de atravesar su evento más grande. Doomsday y Secret Wars probablemente van a cambiar completamente la estructura de este universo,
Y mientras los personajes más importantes están ocupados enfrentándose a una amenaza multiversal, existe una oportunidad perfecta para mostrar qué ocurre con la siguiente generación. ¿Quiénes son los héroes que están creciendo dentro de este mundo? ¿Quiénes son los que están preparados para tomar las responsabilidades mayores? ¿Y quiénes podrían convertirse en personajes importantes durante la siguiente etapa del MCU? Ahora, tampoco creo que Champions vaya a convertirse inmediatamente en los nuevos Avengers. Creo que precisamente ese sería un error. Este equipo debe comenzar mucho más pequeño, con amenazas más personales, con personajes que todavía están aprendiendo qué significa trabajar juntos y sobre todo con una identidad completamente diferente a los Avengers tradicionales. Por eso, si Marvel anuncia Champions este sábado, creo que sería uno de esos proyectos que nos darían muchísima información sobre el futuro del MCU sin la necesidad de revelar absolutamente nada sobre Secret Wars. Porque simplemente confirmar quiénes van a formar parte del equipo ya nos permitiría entender qué personajes de Marvel está considerando importantes para los próximos años. Mi predicción es que podríamos recibir el anuncio oficial de la serie, quizás una primera alineación, y dependiendo de qué tan avanzado está el proyecto, incluso conocer parte del equipo creativo. Pero me parece que de todas mis predicciones para este panel, esta es una de las que más sentido tendría dentro de la parte televisiva. Porque Daredevil representa la continuidad de algo que ya está funcionando. Champions representaría el comienzo de algo nuevo. Y si hablamos de proyectos nuevos, existe otro que podría resolver uno de los mayores problemas que Marvel Studios lleva arrastrando durante los últimos años. Y ese es Blade, o mejor dicho, lo que podría quedar de Blade. Y sí, esta probablemente sea una de las apuestas más arriesgadas que tengo para todo el panel, pero estamos hablando de Midnight Suns. Y aquí mi predicción parte de una idea muy concreta. Creo que aquel proyecto individual de Blade que Marvel anunció hace años podría haber terminado evolucionando hasta convertirse en algo completamente diferente. Porque la historia de Blade dentro de Marvel Studios ha sido, por decirlo de alguna manera, complicada. El proyecto ha pasado por diferentes etapas, cambios creativos y una cantidad de incertidumbre que hace muy difícil imaginar que aquella película que estaba originalmente anunciada siga existiendo exactamente de la misma manera. Pero eso tampoco significa necesariamente que Marvel tenga que tirar absolutamente todo a la basura. Durante todos estos años, el MCU ha comenzado a introducir poco a poco un rincón sobrenatural que todavía no hemos terminado de concretar de ver. Tenemos personajes, algunos conceptos, tenemos elementos que podrían formar parte de algo mucho más grande, pero todavía no tenemos un proyecto que reúna todo esto. Y aquí es donde Midnight Suns podría entrar. En lugar de intentar seguir forzando una película individual de Blade que aparentemente nunca termina de encontrar su camino, Marvel podría haber tomado una de estas ideas desarrolladas para este proyecto y transformarlas en una película coral. Una especie de Avengers del lado sobrenatural del MCU, un tipo Dark Justice League del lado de DC por si quisieras verlo así. Y esto me parece que soluciona varios problemas al mismo tiempo. Primero, permite que Blade finalmente aparezca dentro de un proyecto con una dirección completamente nueva. Segundo, le daría un hogar a toda esa parte sobrenatural del universo de Marvel que ha sido construyendo sin ninguna conexión demasiado clara. Y tercero, permite explorar un rincón del MCU completamente diferente al que estamos viendo actualmente. Porque después de terminar una saga basada en el multiverso, creo que Marvel necesita diversificar muchísimo sus historias. No todo puede volver a convertirse inmediatamente en otra amenaza capaz de destruir el universo. Necesitamos diferentes tonos, diferentes rincones, y Midnight Suns podría ser precisamente una de esas franquicias que permitan expandir el MCU horizontalmente en lugar de simplemente intentar hacer cada amenaza más grande que la anterior. Ahora, evidentemente, esto solo sigue siendo una predicción. Marvel podría perfectamente continuar desarrollando Blade como una película individual, o por qué no pensar que incluso ya tenga dos proyectos pensados así. O quizás podría mencionar absolutamente nada relacionado con este rincón del multiverso. Pero si este sábado Kevin Feige aparece con el escenario y confirma Midnight Suns, creo que inmediatamente surgiría una pregunta. ¿Qué pasó con Blade? Y por eso creo que si mi teoría termina siendo correcta, Marvel tiene que explicar ambos proyectos al mismo tiempo. Primero confirmar que aquella película está evolucionando, que Blade continúa formando parte de los planes, pero que el proyecto ahora tiene una escala diferente. Y personalmente creo que sería una manera bastante inteligente de salir de todos los problemas que ha creado esta producción, en lugar de solo continuar intentando reparar públicamente una película que lleva años asociada con retrasos, cambios y fracasos. Presentas algo nuevo, mantienes al personaje, mantienes el lado sobrenatural, pero cambias completamente la conversación. Y si Champions podría representar una nueva generación de héroes, Midnight Suns podría abrir una esquina completamente nueva del MCU. Pero todavía nos queda hablar de personajes que no necesitan presentación, porque hay uno en particular que después de todo lo que ocurrió en la saga del multiverso resulta bastante extraño que todavía no tenga oficialmente una tercera película anunciada. Y estamos hablando de Doctor Strange. Y aquí llegamos a uno de los anuncios que más sentido tendría de esta película, Doctor Strange 3. Realmente no estamos hablando de un personaje secundario al que Marvel necesita encontrarle un lugar, estamos hablando de Doctor Strange, uno de los personajes más importantes que le quedan actualmente al MCU y probablemente uno de los que más directamente ha estado relacionado con todo el conflicto multiversal de esta saga. Por eso me resulta bastante extraño que todavía no tengamos oficialmente una tercera película y ni siquiera una participación de un personaje tan importante como Doctor Strange en Avengers Doomsday o en Secret Wars. Sabemos que Strange se marchó junto a Clea para enfrentarse a una incursión, y desde entonces, nada.
Una historia directamente relacionada con uno de los conceptos más importantes para el final de esta saga ha quedado completamente suspendida. Por eso creo que Doctor Strange 3 podría ser uno de los anuncios cinematográficos de este Hall Age. Sabemos que es una película que está avanzando y que si Marvel realmente quiere comenzar a llenar este calendario, pues esta es una probablemente que las opciones más evidentes. La pregunta sería ¿cuándo ocurre? Porque existen dos posibilidades completamente diferentes. Doctor Strange 3 puede ser una película posterior a Secret Wars y formar parte directamente de la siguiente etapa del MCU, o podría tener alguna conexión mucho más cercana a los acontecimientos que estamos viendo actualmente. Y por eso es que creo que Marvel tampoco necesita revelar demasiado este sábado. Con anunciar la película sería suficiente, mostrar el logo, confirmar que Benedict Cumberbatch regresa, quizás anunciar un poco del equipo creativo y guardar cualquier detalle relacionado con la historia para después. Porque dependiendo de dónde se ubique cronológicamente, incluso una sinopsis demasiado específica podría revelar cosas que Marvel todavía no quiere que conozcamos. Pero independientemente de cuándo ocurra, creo que Strange necesita volver a tener una historia propia. Es uno de los personajes con un mayor potencial dentro del MCU actual. Puede funcionar dentro de las grandes historias de Avengers, pero también tiene suficiente mitología para sostener completamente una propia franquicia. Estamos hablando de magia, dimensiones, el lado más extraño del universo, y después de Secret Wars, cuando Marvel probablemente necesite encontrar nuevas direcciones para sus personajes principales, Doctor Strange se puede convertir en una pieza fundamental. Por eso entre todas las películas nuevas que podrían anunciar este sábado, esta me parece una de las apuestas más seguras que te puedo dar. Pero también existe otro personaje que se encuentra en una situación completamente diferente, porque mientras Doctor Strange ya tiene dos películas y años de historia dentro del MCU, Nova llega años intentando simplemente llegar al MCU. Si existe un proyecto que prácticamente se ha convertido en una tradición mencionar cada vez que intentamos producir el futuro de Marvel Studios, ese es Nova. Llevamos años escuchando que Marvel quiere hacer algo con el personaje. Hemos escuchado que quieren hacer una serie, hemos escuchado que quieren hacer una película, y esto ha cambiado de formato dependiendo del momento. Ha aparecido constantemente en conversaciones sobre el futuro cósmico del MCU, y sin embargo seguimos esperando un anuncio definitivo. Pero creo que este Hall H podría ser finalmente el momento para hacerlo oficial. Y Nova tiene algo que me parece particularmente interesante pensando en el futuro de Marvel. Es un personaje nuevo, no necesita depender completamente de lo que ocurra con Secret Wars. No necesita cargar con 10 años de continuidad para comenzar su historia, y al mismo tiempo puede recuperar una parte del MCU que lleva bastante tiempo necesitando una nueva dirección, el lado cósmico. Durante muchos años, Guardianes de la Galaxia fue prácticamente la franquicia encargada de expandir este rincón del universo, pero esta etapa terminó. Y aunque todavía existen personajes cósmicos dentro del MCU, no tenemos actualmente una franquicia que funcione como el gran punto de entrada hacia esa parte del universo. Nova podría ocupar perfectamente este lugar, y además tiene una ventaja narrativa enorme. La destrucción de Sandar ocurrió hace muchísimo tiempo dentro de la cronología del MCU. Thanos llegó, consiguió una gema del poder y nosotros nunca vimos realmente qué fue lo que ocurrió. Este acontecimiento sigue siendo una puerta perfecta para introducir el origen de Nova, aunque evidentemente Marvel podría decidir tomar una decisión completamente diferente. Lo importante es que el personaje tiene espacio, tiene una parte del universo prácticamente disponible para él y podría convertirse en uno de los nuevos pilares que Marvel necesita para construir pensando en los próximos 10 años. Porque creo que este debería de ser uno de los grandes objetivos de este Hall Age. No solamente anunciar secuelas, Marvel necesita comenzar a crear personajes que algún día puedan ocupar el espacio que anteriormente ocuparon Iron Man, Capitán América, Thor o los Guardianes de la Galaxia. Y eso no ocurre de un día al otro. Necesitas presentar personajes, darles tiempo, permitir que el público los conozca y eventualmente comenzar a conectarlos con historias más grandes. Nova podría ser uno de ellos. Ahora, no sé si este sábado llegaríamos inmediatamente hasta el punto de conocer quién interpretaría el personaje. Eso dependerá completamente qué tan avanzado se encuentre el proyecto. Pero un anuncio oficial, un título y quizás una ventana aproximada de estreno me parecen completamente posibles. Y si Marvel realmente anuncia Doctor Strange 3 y Nova en este panel, comenzaremos finalmente a tener una idea mucho más clara de cómo podría verse el MCU después de Secret Wars. Por un lado, personajes establecidos que continúan sus historias, y por otro, nuevos héroes que comienzan a ocupar espacios que llevan tiempo vacíos. Pero todavía falta el proyecto que probablemente más información nos puede dar sobre la siguiente era de Marvel Studios. El anuncio que prácticamente todos sabemos que eventualmente tiene que ocurrir, y la película que podría convertirse en la verdadera piedra angular de todo lo que venga después de Secret Wars. X-Men. Y llegamos al anuncio que probablemente más espero de todo este panel. No un tráiler, no imágenes y personalmente tampoco espero que anuncien todavía el reparto. Lo único que creo que Marvel necesita hacer este sábado es algo extremadamente sencillo, confirmar oficialmente la película. Porque si estamos hablando de qué viene después de Secret Wars, los X-Men probablemente sean la respuesta más evidente. Marvel lleva años preparando la llegada de los mutantes. Los hemos visto aparecer poco a poco dentro del MCU. Hemos tenido personajes relacionados con este universo en diferentes proyectos. Y evidentemente Doomsday está llevando todo a una escala mucho más grande. Pero todavía falta el paso más importante.
tener a los X-Men del MCU. Y creo que este Hall H sería el escenario perfecto para finalmente colocar este proyecto dentro del calendario. Simplemente al imaginar el momento es bastante sencillo. Kevin Feige termina hablando de Secret Wars, comienza a presentar los proyectos que formarán parte de la siguiente gran etapa, las luces se apagan, aparece el logo de X-Men y realmente no necesitas absolutamente más. Porque estamos hablando de una franquicia que no necesita explicación. Marvel no tiene que convencer al público de que los X-Men son importantes, no necesita presentar el concepto, no necesita montar un gran tráiler para generar conversación. El simple anuncio de la película sería suficiente para convertirse en uno de los momentos más grandes de todo el panel. Y además creo que Marvel debería resistir completamente la tentación de anunciar al reparto, especialmente por una razón. Spider-Man Brand New Day se estrena apenas 5 días después del panel, y si una de las teorías que llevamos manejando durante todo este tiempo termina siendo cierto, y Sadie Sink realmente interpreta a Jean Grey, anunciarla como parte del reparto de X-Men 5 días antes del estreno de Spider-Man sería básicamente destruir una de las mayores sorpresas de la película. Imaginen que Marvel llega al Hall H, presenta oficialmente a los X-Men, comienza a anunciar su reparto y de repente aparece Sadie Sink como Jean Grey. A partir de este momento, cualquier misterio alrededor de su personaje en Spider-Man desaparece completamente. Ya sabríamos quién es, ya sabríamos hacia dónde se dirige, y cuando apareciera en la película 5 días después, el momento perdería una enorme parte de su impacto. Por eso creo que incluso si Marvel ya tiene cerrado a buena parte del reparto de X-Men, este no es el momento para revelarlo. Pueden esperar. De hecho, creo que anunciar únicamente la película sería mucho más efectivo. Primero dejas que Spider-Man Brand New Day llegue a los cines, permites que cualquier posible sorpresa ocurra dentro de esta película y después comienzas oficialmente la campaña de X-Men. Porque además Marvel tiene muchísimo tiempo para hacerlo, no necesitan anunciar todo este sábado. Y creo que uno de los errores que Marvel cometió durante algunos paneles anteriores fue precisamente enseñar demasiado del calendario con demasiada anticipación. Anunciar proyectos que todavía estaban a años de distancia, colocar fechas que después terminaron cambiando y generar expectativas alrededor de producciones que todavía ni siquiera estaban listas para comenzar. Esta vez pueden hacerlo diferente. Anuncias la película, confirmas a los X-Men como parte del futuro y guardas el reparto para cuando realmente llegue el momento. Porque además, si Secret Wars realmente funciona como un cierre de la saga del multiverso, los X-Men podrían ser uno de los pilares perfectos para comenzar la siguiente saga. No necesariamente como un evento gigantesco desde el primer día, sino construyendo poco a poco todo el rincón del universo. Los mutantes, la escuela de Xavier, la relación entre humanos y mutantes, los diferentes equipos, los villanos, y todo ese universo te puede sostener años enteros de historia sin la necesidad de depender inmediatamente de otro gran evento. Y por eso creo que X-Men podría terminar siendo el anuncio más importante de todo el panel. Doomsday es el presente, Secret Wars es el final de una etapa, pero X-Men podría ser el futuro. Y si Marvel realmente quiere cerrar este Hall H mirando hacia los próximos años, no se me ocurre una imagen más efectiva que terminar con esa X ocupando toda la pantalla. Y esas son mis predicciones. Pero seguramente ya te diste cuenta que hay una ausencia bastante importante. Una película que está literalmente a días de estrenarse, y que aún así yo no espero ver nada de ella en este panel. Nada. Y esta es otra de mis predicciones si lo quieres tomar así, porque no espero absolutamente nada relacionado con Spider-Man Brand New Day dentro del panel de Marvel Studios. Y no porque no vaya a ser una película importante, todo lo contrario. Estamos hablando de uno de los estrenos más grandes del año y de una película que llega apenas 5 días después de la Hall H. Pero precisamente por eso tampoco creo que necesite estar aquí. Y principalmente porque Spider-Man sigue siendo una franquicia cinematográfica que corresponde a Sony. Sí, forma parte del MCU. Sí, Marvel Studios participa en estas películas. Pero cuando hablamos de promoción y de grandes anuncios relacionados con Spider-Man, Sony sigue teniendo un papel fundamental. Por eso no creo que Marvel vaya a gastar una parte de una hora bastante limitada hablando de una película que ya está completamente promocionada y que prácticamente está llegando a los cines en días. Mucho menos cuando tienen tantísimas cosas de su propio futuro para poder anunciar. Doomsday necesita un cierto espacio, Secret Wars necesita aparecer, y tenemos bastantes posibles series, posibles películas nuevas, y todo un futuro después de esta saga que todavía está completamente vacío. Cada minuto de este panel va a importar. Así que si están esperando un nuevo anuncio de Spider-Man, una secuela, algún spin-off o cualquier sorpresa relacionada con el personaje, personalmente creo que este no será el lugar, y creo que también nos ayuda a dimensionar cómo podría organizarse realmente este panel, porque tenemos una hora, solamente una hora, y mis predicciones en este momento ya incluyen Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars, Daredevil temporada 3, Champions, Midnight Suns, Doctor Strange 3, Nova y X-Men. 8 proyectos. Algunos me parecen prácticamente seguros, otros bastante probables y algunos que definitivamente son apuestas. Así que la verdadera pregunta ya no es qué puede anunciar Marvel, es cuánto de esto realmente cabe en 60 minutos. Después de revisar todas estas predicciones, creo que hay algo que debemos de tener bastante claro. Marvel Studios solamente tiene una hora.
Y aunque una hora puede parecer suficiente para anunciar una cantidad absurda de proyectos, cuando tienes que hablar de Avengers Doomsday, probablemente subiera parte del reparto al escenario, presentar algún material, dedicar algunos minutos a Secret Wars y después comenzar a hablar del futuro, el tiempo desaparece bastante rápido. Por eso tampoco creo que vaya a ser uno de esos paneles donde Marvel anuncie 15 proyectos diferentes y coloque 3 fases completas en una sola pantalla. De hecho, espero exactamente lo contrario, un panel mucho más concentrado. Doomsday seguramente será la gran protagonista. Secret Wars tiene que tener algún tipo de presencia, y después creo que tendremos espacio para aproximadamente 5 o 6 anuncios adicionales. No necesariamente todos con reparto, no necesariamente todos con fecha, y definitivamente no todos acompañados de algún tipo de material promocional. Algunos podrían ser simplemente eso, un título, un logo, una confirmación, una fecha, y creo que Marvel necesita exactamente eso. Porque en este momento no necesitamos conocer cada película que se va a promocionar en los próximos 6 años. Lo que necesitamos es comenzar a entender hacia dónde vamos a ir. Champions podría mostrarnos qué ocurrirá con la nueva generación. Midnight Suns podría finalmente darle una dirección al lado sobrenatural. Nova podría abrir nuevamente el lado cósmico que cerramos con Guardianes de la Galaxia. Doctor Strange 3 permitiría continuar una historia de uno de los personajes más importantes del MCU. Y X-Men podría mostrarnos cuál sería uno de los grandes pilares de todo lo que venga después. No creo que absolutamente todas mis predicciones vayan a cumplirse. Seguramente habrá alguna o bastantes que no van a aparecer, y seguramente Marvel anunciará algo de lo cual no estamos esperando, y precisamente ahí está lo divertido de este tipo de paneles. Podemos analizar rumores, podemos revisar estos proyectos que están avanzando, podemos intentar conectar todas las piezas, pero cuando Kevin Feige sube al escenario del Hall H y las luces se apagan entre un anuncio y otro, siempre existe la posibilidad de que aparezca algo que nadie tenía en el radar. Y eso es exactamente lo que vamos a estar siguiendo este sábado. Porque sí, este sábado tendremos una cobertura en vivo del panel de Marvel Studios en la Hall H de la San Diego Comic Con aquí en Mike's Basement. Vamos a estar juntos antes de que comience el panel, siguiendo toda la información que vaya apareciendo y comentando cada uno de los anuncios prácticamente en tiempo real. Así que si quieren descubrir junto a nosotros cuáles de las predicciones terminan haciéndose realidad, cuáles se quedan completamente fuera y cuál termina siendo esa sorpresa que absolutamente nadie vio venir, los espero en directo. Porque llegamos a esta Hall H en una situación que no habíamos tenido en muchísimo tiempo. Sabemos cómo va a terminar este año, sabemos que Circuit Wars está esperando después, pero prácticamente todo lo demás sigue siendo una incógnita. Y cuando termine esa hora del panel podremos tener finalmente una imagen mucho más clara del futuro de Marvel Studios. Veremos finalmente ese anuncio de X-Men, será Midnight Suns la nueva vida del proyecto de Blade, Nova finalmente dejará de ser uno de esos proyectos que llevamos años esperando, o Marvel tiene preparada alguna sorpresa completamente diferente. Déjame aquí también abajo tus propias predicciones, quiero saber cuál de todos estos anuncios crees que realmente ocurrirá y sobre todo cuál sería ese anuncio sorpresa que necesitas ver este sábado. No olvides suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierda nuestra cobertura en vivo. Y recuerda, nos vemos este sábado para darle cobertura a esta Hall H. Esto fue Mike's Basement y nos vemos en la próxima.